Buenas tardes, vecino y vecina, y bienvenidos a La Cibelina. Hoy tenemos nuevo programa de psicovoltaje. Vamos a hablar de la personalidad, que es un tema apasionante, también de la manera de afrontar los problemas, que son problemáticas que la verdad es que ahora mismo nos tocan de cerca, seguro que a todos. Conocemos a alguien que no ha reaccionado del todo bien o una personalidad que sea más curiosa que la otra. Pues todas estas cosas las vamos a tratar en este programa. Tenemos con nosotros de nuevo a dos personas que ya han venido, son repetidoras. Tenemos a nuestra psicóloga Nerea Socastro, bienvenida de nuevo. Encantada de estar aquí otra vez. Ahí estamos. Y tenemos con nosotros a Jessica Hernández, terapeuta ocupacional. Bienvenida. Gracias. Lo primero de todo, ¿vale? Vamos a empezar desgranando de lo general a lo individual. Nerea, directa, ¿qué es la personalidad y cómo se consolida en una persona? Pues es difícil definir la personalidad, Ajá. porque al final es un conjunto entre lo que tú piensas, entre cómo te comportas Ajá. y luego también el contexto que te rodea. Ajá. Entonces, podemos decir que es un patrón conductual que te permite predecir cómo vas a actuar. Ajá. O sea, esa sería como la explicación Como más... instrucciones. Sí, o sea, te he dado la explicación como más psicológica, pero Ajá. realmente no hay un consenso de qué es la personalidad. Y en cuanto a su desarrollo, la etapa más importante es infancia y adolescencia, porque es cuando es más maleable. Ya a partir de etapa adulta es bastante complicado que la personalidad... Wow, pero hay unos cambios, yo he visto a gente de la noche a la Sí, mañana, pero ¿vale? normalmente produce mucho por una situación estresante Ujú. o de repente Un te ha trauma. cambiado tu vida, efectivamente, un trauma, como vamos a hablar más adelante. Es muy variante realmente, o sea, es más un tema de adaptabilidad que de variabilidad, que ya te lo explicaré después. Vale. Pero Estoy ansioso. es verdad que tu personalidad sigue siendo tu personalidad, lo único que con el tiempo y con las vivencias que vas teniendo, tú te vas adaptando. Ahora, en el fondo, tú sigues siendo el mismo niño que cuando eras pequeño. ¿No hay ningún componente genético o hay Hay un algún componente en genético, de ciertas ahí, por cosas? ejemplo, la típica frase de te pareces más a tu madre, o Ujú. tienes una personalidad muy parecida a tu padre. Pero O sea, también puede ser de esa misma interacción con esa sí, persona sí, que... porque la influencia cultural Ujú. es bastante fuerte y la influencia de tu entorno también. O sea, por eso es muy difícil definirla como tal de una definición básica, porque al final varía mucho. Entonces es una serie de comportamientos que tú vas repitiendo a lo largo de tu vida y poco más. Si no puedo- Etimológicamente, antes de avanzar un poquito más a desgranar, la palabra personalidad, es que esto me parece muy curiosa, la palabra persona, ¿de qué viene? viene de personalita, Ujú. del latín, y viene sobre todo de la parte griega, donde, si no recuerdo mal, esto sí es verdad que lo estoy recordando de la teoría, era como la forma que ellos tenían para definir cómo era una persona. Ujú. Que actualmente es el mismo concepto, solo que sí es verdad que ahora nos hemos vuelto más, ¿cómo lo digo? No especiales, sino más meticulosos y decimos ya que es un patrón de comportamientos, de pensamientos, etcétera, pero viene al final de la palabra persona y es literalmente cómo se te define siendo Es que como persona. justo lo que tú has dicho del ámbito griego, había leído que pues eso, que las obras de teatro pues se Mm, ponían máscaras, yo represento la sí, alegría, como la gente estaba tan lejos y no se oía tan sí, bien, no de había tanta hecho es tecnología. curioso por lo que tú dices, o sea, esas máscaras, por ejemplo, le servían mucho para la identificación de emociones en teatro. Es básicamente la definición de cómo eres tú, cómo Ujú. reaccionas a las cosas. Que luego Ujú. ahí, bueno, pues se meten más cosas, pero básicamente es eso. Háblanos ahora de los 5 grandes rasgos que viene de las teorías. Person 35. Exactamente. ¿Cuáles son y de qué se tratan? ¿Son Eh, bipolares? ¿Son especie de espectros que vas de un lado al otro? Básicamente, primero, he creído importante definir qué es un rasgo de personalidad o qué son Sí. los rasgos de personalidad, que básicamente son como las unidades chiquititas que van formando luego tu personalidad. Ujú. Entonces, ¿qué hace esa teoría? Coge 5 rasgos que considera principales para el desarrollo de la vida normal y los define de una determinada manera. Es decir, por ejemplo, apertura a la experiencia, que es el primero de ellos, se refiere a tu capacidad para buscar nuevas sensaciones, nuevas actividades, nuevo... O sea, suelen La ser... curiosidad, ¿no? En Sí, sí, la plan, curiosidad del ser humano, hay gente pues más conservadora, más quiero todo estable. justo, justo. Y sí es verdad que eso luego, estos rasgos luego se interrelacionan entre ellos. Por Ujú. ejemplo, una persona extrovertida, que es lo que conocemos todo como una persona súper sociable, que le gusta estar en la calle, que le gusta estar con la gente.
suele tener mucha más apertura a la experiencia que una persona introvertida, que suele ser por los que vemos que se quedan en casa, que a lo mejor están más a gusto con un grupo reducido de gente. Y es cierto que luego hay otras, como es la conciencia, que es la responsabilidad, o la amabilidad, que aquí esto tengo que matizarlo, en la amabilidad no lo entendemos como tú eres muy amable, yo soy muy borde. Va por No, otro lado, ¿no? no va Va. por ese lado, es más tu capacidad para ser empático. Es decir, si tú tienes mucha capacidad para ser empático, tu amabilidad va a ser muy alta. En cuanto a conciencia, hablamos otra vez de responsabilidad, ser consciente de lo que estás haciendo, de las consecuencias que eso tiene, lo que nosotros definiríamos coloquialmente como tener responsabilidad, tanto afectiva como conductual, responsabilidad. Y el último es un término que se utiliza mucho, que es neuroticismo. A mí me encanta, por cierto. Se utiliza muchísimo últimamente y básicamente es la capacidad de experimentar emociones negativas o positivas, emociones en general, pero sobre todo negativas. O sea, normalmente el neurótico es una persona muy estructurada, muy fija, tengo que tener todo hecho. O sea, por ejemplo, un ejemplo de neurótico básico suelen ser los TOC. O sea, los TOC son súper neuróticos y es al final la capacidad que ellos tienen para sentir las Que emociones. tienen más y en sensibilidad, especial, ¿no? Para, por ejemplo, para desarrollar, más facilidad para desarrollar ansiedad, más facilidad para... sobre todo el estrés, eso es algo que se estipula en casi todo lo que buscas tú del neuroticismo, que son personas muy propensas al estrés y a la ansiedad, porque al final están todo el rato intentando controlar todo. Entonces, cuando no controlas todo, viene ansiedad y estrés. Para ti, Jessica, ¿crees que somos de alguna manera, o sea, hemos hablado de componente genético, por supuesto, pero ¿crees que de alguna manera somos capaces de cambiar o de modificar esos rasgos? Por ejemplo, el caso del neuroticismo, el caso de la introversión. Pues mira, yo quiero empezar a ser más extrovertido, quiero empezar a decir que sí, quiero salir a este plan, no me quiero perder esto. ¿Crees que es algo fijo o hay alguna manera de evolucionar hacia algo que queremos? Hay totalmente la posibilidad de cambio. O sea, una de las cosas que decía ella es que puede ser modificable sobre todo cuando hay un acontecimiento en tu vida que repercute. ¿Por qué? Porque socialmente, desde que somos pequeños, nos crean de una manera, es la manera que tú tienes de ser, de pensar, lo que crees, ¿no? Entonces tú a lo largo de tu vida te vas moviendo con ese tipo de comportamientos. ¿Qué ocurre? Que si para ti no suponen un problema, no te vas a replantear cambiar. Que ese es un poco el punto de inflexión. Las personas cuando tenemos un trauma, un acontecimiento doloroso, por ejemplo, rupturas de pareja, ¿no? O algo con los amigos que te haya ocurrido, un cambio importante en tu vida, que es cuando te puedes llegar a replantear esas creencias, siendo responsable, efectivamente, pero haciéndote responsable de ti mismo, que es otro de los factores muy importantes que ha dicho ella, porque la tendencia a es el mundo, no te haces responsable de ti. Sin embargo, cuando tú empiezas a observarte a ti mismo y decir, ostras, me ha pasado esta situación, ¿cómo yo puedo cambiar con respecto a poder tomarme las cosas de otra manera, a no tener tanta ansiedad con respecto a las cosas que me suceden? Y es ahí cuando puedes empezar a decir, voy a cambiar, tengo que cambiar por mi bien. Y conforme a eso, pues vas buscando diferentes formas profesionales, terapias, todo tipo de... Qué importante de es lo que decías del tema de la responsabilidad, porque es verdad que, o sea, yo tengo unas creencias, ¿no? Fijas, muy arraigadas, y pasa un evento que de repente va en contra de mis creencias, crisis, ¿no? Momento de crisis. Hay gente que dice, no, es que yo soy así. Claro. Y claro, ese, a lo mejor, pues bueno, pues eres así, pues a lo mejor ciertas partes de la vida te las vas a perder por ser así. Al final somos seres que se adaptan, ¿no? Y a veces hay que evolucionar como tú estás diciendo. Y hay un factor muy importante de lo que estás diciendo, que es, si yo no me responsabilizo, voy a seguir cometiendo los mismos errores toda mi vida. Entonces, al seguir cometiéndolos, tengo dos opciones. El echarle la culpa a los demás, me pongo en mi plan victimista y es el mundo, yo soy así, pero es que yo lo hago bien. O sea, es el resto del mundo el que lo hace mal. Vas a seguir repitiéndolo. Entonces, a no ser que llegue un acontecimiento ya duro, fuerte, que digas, te va a marcar, es decir, no tienes escapatoria, o te haces responsable, o puedes llegar a un proceso de destrucción propio. Sí. Entonces, hay personas que viven así eternamente y efectivamente con el yo soy terminan muriendo con el Exactamente, yo soy, ¿eh? y ellos fieles a sí mismos, pero a lo mejor pues solos en muchas cosas, ¿no? Sí. Por así decirlo. La personalidad, Nerea, tiene mucho que ver con los estilos de afrontamiento. No sé si nos puedes guiar un poquito
en Pues, este tema? Mira, por ejemplo, estabais hablando ahora de los de Ujú. es el mundo, y eso, por ejemplo, es una estrategia de afrontamiento que es el evitativo de toda la vida de Dios, de no me voy a hacer yo responsable, se lo culpo a los demás. No, por Dios, todo culpa de todo el mundo menos mía. Y eso, por ejemplo, es uno de los afrontamientos más conocidos. Luego está siempre el afrontamiento activo, que es el que se pone a actuar. Yo veo que aquí hay un problema, me pongo a actuar y busco la solución de ese problema. Luego hay otras personas que su afrontamiento es más cognitivo, es más, voy a cambiar mis percepciones para que mi vida se desarrolle de mejor manera. Pero sí es verdad que influye mucho la personalidad y, como habéis dicho, es muy importante que tú también tengas en cuenta eso y la responsabilidad, sobre todo. Porque al final es un locus de control externo, yo te tiro todo para afuera y tú te las apañas con ello. No. Claro, porque al final es bastante más cómodo atribuir a algo externo que tú estás haciendo muchísimo algo más mal, cómodo, ¿no? Porque, claro. sobre todo cuando es una creencia, porque si es algo en cuanto a suerte, pues mira, yo he tenido mala suerte en esto. Ok, rápidamente la gente lo reconoce y no pasa nada. Pero si lo que estamos diciendo es que mi creencia no está bien, cuesta. Es más fácil echar la culpa afuera y reconocer que yo estoy bien. No, es verdad, es verdad. ¿Cuáles diríais o diríais que son los periodos críticos que afectan? Porque antes has mencionado pues, que de pequeño pues, somos más moldeables, ¿no? La famosa neuroplasticidad, pues al final. Pero ¿creéis que, aparte de cuando eres pequeño, momentos específicos donde la personalidad adquiere pues eso, unos cambios? Sí los hay. De hecho, hay varios estudios que dicen que durante la vejez también se producen bastantes cambios de personalidad. Ya no por hablar de neurodegenerativas, etc., sino porque al final pasan tantas cosas, se muere tanta gente a tu alrededor que tu personalidad cambia. O sea, todos tenemos el ejemplo de la abuela que era súper extrovertida, que estaba todo el rato con las amigas, todo el rato. De repente te encuentras con que esa mujer no sale de casa. O sea, y sí es verdad que hay muchos estudios que definen que la vejez también es una etapa bastante problemática en cuanto a la personalidad. La adolescencia, Jessica, podría ser otro punto, ¿no? La adolescencia es otro punto importante y sobre todo otro de los puntos importantes es la maternidad y paternidad. O sea, un punto de inflexión, ¿no? Es un punto de inflexión en el que sí, abogo por ello además porque no te reconoces en cierta medida y tienes que volver a reestructurar ciertas creencias, ciertos patrones de comportamiento. Es un periodo también importante. Claro, porque ya no es solo ejercer libremente lo que yo quiero ser en cuanto a lo que soy, sino que tienes que dar ejemplo, por así decirlo, y crear a otra persona con unos valores que tienen que ser buenos. ¿Sabes qué ocurre? Que cuando te conviertes en padre, madre, al mismo tiempo recapitulas toda tu infancia. Entonces te ves frente a frente, cara a cara con tu niño interior, que también estuvo creando su propia personalidad, a cómo te criaron a ti. Entonces te ves enfrentado en cómo lo hicieron conmigo, cómo quiero hacerlo yo y qué valores tengo que reestructurar. Si te planteas, como hemos hablado antes, esos hechos, porque si no, pues yo sigo educando como la sociedad. Una vez más, ¿no? Un evento, por ejemplo, pues yo en el parque cuando me portaba mal, estás viendo, por ejemplo, a tu hijo se está portando mal en el parque. Pues a mí me hacían esto y tú revisas constantemente, ¿no? Y otra vez reinicias, por así decirlo, algunos valores. Sí, es verdad que normalmente estos cambios que estamos hablando también se pueden producir en cuanto hay un cambio de rol, como pasa en la maternidad, en el sentido de yo he visto vídeos de muchas mujeres que dicen, es que yo he perdido a mi mujer, o sea, yo ya ahora mismo solo soy mamá. Y esos cambios de rol también me parecen súper importantes en la personalidad, influyen muchísimo. Otra cosa que influye mucho seguro son los traumas. Y depende de qué trauma también, pero porque hay grados, pero hasta tal punto de que pases de negro a blanco y de blanco a negro. Hay matices. Hay matices porque, primero aclarar que un trauma puede ser cualquier situación, que eso me parece importantísimo recalcarlo. Lo diremos en todos los programas que sean necesarios. Sí. Todos vivimos traumas constantemente, aunque sean leves. Es verdad que durante la primera etapa de todo lo que viene siendo el trauma, hay un cambio muy importante de personalidad, porque al final, si nos ponemos, por ejemplo, que el trauma es que te roben por la calle, tú vas a evitar salir a la calle. ¿Qué pasa? Que eso son consecuencias del trauma. Cuando ya vamos avanzando y esos cambios se mantienen, podemos estar o ante un cambio de personalidad o ante un trauma que nos ha tratado bien. Entonces, por eso en un trauma sí es verdad que es muy importante matizar cuándo es un cambio producido por el trauma o es un cambio adaptativo, en el sentido de, a lo mejor el trauma es simplemente el hecho de, pues, me han llamado inútil toda la vida.
que los hay. Y luego la manera también de reforzarte, ¿no? En plan, Justo. haces algo mal, Justo. pues que soy un inútil, es que llevaban razón, Justo. ¿no? Entonces, eso, por ejemplo, ahí hay un cambio de percepción. Entonces, sí es posible y sí se produce ese cambio. Y al final tú te vas a ver que tu estrategia de enfrentamiento pasa de ser evitar a, pues no, me voy a enfrentar al problema porque soy capaz de enfrentarme al problema. Pero claro, tienes que matizar mucho dónde están los efectos del trauma y dónde es un cambio para ser tú más adaptativo en tu vida diaria. Una de las herramientas que sin duda es muy buena, Jessica, es el tema del autoconocimiento. ¿Cómo puede ayudar y cómo fomentarías o ayudarías a que la gente pudiera fomentar en casa el autoconocimiento? En plan, ¿cómo es de útil? Pues mira, recapitulo y en esto voy a ponerme como ejemplo, porque yo sufrí un trauma, un estrés postraumático por un robo que yo no me reconocía en absoluto. O sea, era como no sé quién soy, no sé dónde ha quedado esa versión de mí y fue cuando empecé en el autoconocimiento, cuando tenía 19 años, además empezando la carrera y ahí empecé con psicólogo, terapia de psicología y demás. Y es cuando empiezas a conocerte y ya no solo abordas el por qué a ti ese hecho que a otra persona a lo mejor no le hubiera generado ese trauma porque a ti te lo ha generado. Es decir, que tienes que trabajar en ti mismo. Entonces, conforme tú mismo vas observándote, porque en muchas ocasiones nos conocemos de manera muy superficial. Claro, das por hecho muchas cosas, no profundizas. Sí, además que no nos educan a observarnos. Yo me acuerdo una vez que fui al médico y me dijo, es que te observas mucho. Y digo, claro, es mi cuerpo, ¿cómo no me voy a observar? ¿No? Entonces, cuando tú vas observando ciertas cosas, a la hora de poder responsabilizarte de las circunstancias, situaciones, es mucho más sencillo el decir, ostras, aquí me he equivocado y trabajar sobre todo la humildad y la sinceridad con uno mismo. Yo creo que una de las cosas más difíciles es ser sincero con uno mismo, porque partiendo de que si yo no tomo ningún tipo de responsabilidad y soy sincera con, pues aquí lo he hecho mal o aquí me estoy castigando mucho o aquí me estoy forzando de más cuando a lo mejor debería de ser un poco más empático conmigo. O sea, un poco partiendo desde esa base, cuando tú ya te conoces y te observas sobre todo y analizas, estoy enfadada. Primero reconocer que estás enfadado. No reconocer la emoción es fundamental, sí. Claro. ¿Quién es? Porque en muchas ocasiones explotamos y dices, ¿en qué momento yo me he empezado a enfadar? Porque acabo de explotar, pero ¿cuánto está llevando el enfado a lo largo del día o días? Claro, y eso a veces se tapa con, bueno, es que tengo un mal día. No, claro. Explora por qué tienes ese mal día. ¿Qué emoción está ahí atacándote? Así es. Entonces llegas al punto raíz y dices, pues es que en realidad me he enfadado esta mañana por no sé qué cosa. Y ya observando ese hecho dices, pues bueno, pues en esta situación, la próxima vez que la tenga, me voy a intentar comportar de esta otra manera, por mi bien. O sea, para no detonar más tarde, para no llevar todo ese enfado, pero hay que hacer un proceso de introspección importante. Entonces, es algo que si lo vas cultivando cada vez lo vas a poder trabajar más y vas a estar mejor contigo. Claro, es que Nerea, lo que dice ella son dos pasos. No solo es reconocer y detectar, pues mira, en esta situación yo me comporto así, no ha sido nada externo. Yo me comporto así y considerar que eso pues, puede ser negativo, positivo, lo que sea. Y luego el segundo paso, que es proporcionar otra salida, ¿no? Otra conducta. Sí, o sea, creo que ella ha dicho una cosa muy importante, que es que no nos enseñan la introspección, ¿no? Te enseñan a escucharte. Nos enseñan a identificar las emociones, nos enseñan estrategias frente a esas emociones, pero no te enseñan a decir, pues lo que dices tú, o sea, pararte y decir, vale, yo estoy enfadada, pero ¿por qué estoy enfadada realmente? Y al final es muy difícil esa secuencia y de hecho es una cosa que se trabaja muchísimo en terapia porque es verdad que si tú sabes toda la secuencia, incluyendo el pensamiento, que los pensamientos tienen mucha influencia y muchas veces nos quedamos en la parte comportamental y a lo mejor tú estás enfadado porque estás pensando, jolín, es que no me ha hecho caso por esto. Claro, el pensamiento entonces, siempre va empujando. Es muy importante la introspección, es muy importante y sería muy interesante que desde pequeñitos nos enseñaran a escucharnos, pero principalmente para relacionar todo lo que te pasa, porque al final estamos hablando de que todo el conjunto de lo que te pasa no es solo ni social ni cultural, no, es que también está lo cognitivo, también está lo conductual y también está lo emocional. Y nos tendrían que enseñar a unificar todo eso. De así, los dos pasos que tú has dicho serían muchísimo más fáciles de realizar.
porque tienes en cuenta todos los factores. Obviamente, si tienes en cuenta todos los factores, hay veces que te puedes volver loco porque Sí, son muchos pero factores. sin duda seríamos una sociedad mucho más avanzada si todos desde pequeñito... habría muchísima más responsabilidad Sí, afectiva, bueno. ahora que está tan en moda la responsabilidad afectiva, y habría un montón de conciencia realmente de qué hacen tus actos y qué son tus creencias. Problema, que no nos enseñan la introspección, no nos la enseñan. No, Te la tampoco aprendes interesa. cuando... No interesa, efectivamente. Obviamente. Pero eso ya es tema del programa de actualidad. No me voy a meter, pero... Te iba a decir, un término que la gente no conoce mucho es y lo hemos dicho antes con lo de soy un inútil, el tema de la autoeficacia percibida. ¿Cómo te puede afectar esto a la hora de desarrollar tu personalidad, incluso a desarrollarte en una pareja? O sea, esto también es importante porque si te están invalidando constantemente, esto también puede hacer moldear tu personalidad. A tal punto que puedes llegar a tener un trastorno de personalidad dependiente. Ya hablaremos. Es muy heavy. La autoeficacia percibida es al final cómo percibes tú la capacidad para ponerte en acción. ¿Vale? ¿Qué pasa? Que cuando eres pequeñito, esa autoeficacia te la definen los papás, el cole, los amigos. Sí, tengo un Cuando eres adolescente, te lo definen todos esos tres factores más uno que se añade, que suelen ser las parejas. Y cuando ya eres adulto, tú, con toda la información que tienes desde niño y de adolescente, lo intentas manejar. Claro, es ahí, venga. Pero tú ya tienes en tu cabeza la idea de, vale, pues yo a lo mejor en X relación no puedo hacerlo bien. No tengo esa capacidad. A lo mejor con mis amigos tengo que estar más tiempo encima porque en el momento en el que me vaya ya no me van a hacer caso. Todas esas ideas, que al final son ideas que vas teniendo en tu cabeza, te influye al final a la hora de relacionarte, a la hora de tú mismo en el trabajo, en cómo te expones al trabajo. Hay gente que va al trabajo ya pensando que lo va a hacer mal. Es que obviamente si vas pensando que lo vas a hacer mal... No porque haya tenido un mal día o porque estoy teniendo una mala semana. No. Pensar, no voy a valer para este trabajo desde el minuto 1 que tú estás en esa entrevista. Simplemente porque todo tu autoconcepto viene definido por lo que te han ido diciendo desde pequeñito. Porque al final eso es algo muy difícil de cambiar porque además entra en tus creencias. De la misma manera, al revés también puede pasar. Una persona que a lo mejor a priori no está tan capacitada como otra, es más echada para adelante, por así decirlo, más predispuesta de, bueno, dame lo que quieras que yo lo resuelvo. Sí, y al final acaba subiendo incluso más en la empresa, que eso también... Sí, y normalmente sí es verdad que son personas que tienden mucho a la acción. O sea, si tú tienes una autoeficacia muy alta, tú siempre vas a tender a, voy para adelante. Yo voy para adelante y a quien me lleve por detrás, ahí se queda atrás. Sí, a mí lo que me han dicho es que yo siempre soy capaz de hacer todo lo que pueda. Que no es ni un extremo ni el otro, o sea, siempre está el punto medio de habrá cosas que se te den mejor, cosas que se te den peor. Pero sí es verdad que por la educación que hemos recibido normalmente se te queda o en un extremo o en otro. En el tema de las parejas, Jessica, tú piensas efectivamente que si tu pareja constantemente te está diciendo no, esto no está bien, es que esto es así, es que tú no haces bien las cosas, es que no sé qué, y las cosas tal y tal, al final eso merma también, ¿no? De alguna manera. Te hunde. Date cuenta que ahí tenemos dos polos opuestos, pero al mismo tiempo, si tú por más que intentas, porque te están diciendo continuamente que no vales, entonces posiblemente intentes reafirmar el hecho de yo sí valgo, y hago, y la otra persona no me lo agradece o no me dice que lo estoy haciendo bien, sino todo lo contrario, que lo único que hacen es criticarlo. Pues claro, dices, yo no doy más de mí, o sea, no sirvo para nada. Si para mí lo estoy intentando al máximo y la otra persona me está diciendo que no sirve nada de lo que hago, ¿qué soy? O sea, destruye completamente la autoestima. Sí. En el avance que estábamos diciendo de la transformación, al querer cambiar algún tipo de rasgo, esa unidad pequeña que ha definido Nerea, la disciplina, ¿cómo creéis que es importante? Contigo mismo, ya no hablo a la hora de con los demás, sino yo, por ejemplo, quiero cambiar X de mí. Y en X situación, cuando ocurra, pues a lo mejor tomo determinada decisión y doy un pasito. Pero, ¿cómo de efectivo es esto? ¿No es mejor ir concienciándose día a día, hacer un avance, paso a paso? ¿Es la disciplina algo que no está inculcado en nuestra sociedad ahora? Depende de cómo te plantees el concepto de disciplina. O sea, porque para mí disciplina no es me machaco
X meses hasta que consigo mi objetivo. No, es que hay veces que el objetivo viene pasito a pasito. Y la disciplina es que tú realices ese pasito a pasito. Claro, la gente oye disciplina, te imaginas 80 flexiones con yados, no sé eso. Pueden ser pasitos chiquititos, pero constantes. Ahí está. O sea, muchas veces la disciplina es constancia. No es tanto me pongo la acción y te lo hago en 3 meses. ¿Vale? ¿Y de qué me sirve si luego tú no lo mantienes? Que la disciplina, además, cuando tú haces eso, viene después en mantenerlo. Actualmente no hay mucha disciplina, no nos enseñan disciplina. O sea, no es llegar al punto Otra cosa que no interesa. No es llegar al punto de nuestros padres, ¿vale? Porque es verdad que era un extremo a lo mejor muy excesivo, pero sí que se puede trabajar el nuevo concepto de disciplina, no un nuevo concepto, sino la nueva percepción de cómo entiendes la palabra. Sí, con asertividad, con trabajo, explicando las cosas, no haz esto y ya está. Y todo el rollo, porque sí es verdad que hay algo que a nuestros padres sí se lo inculcaron, que fue el trabajo duro, que a nuestras generaciones nos ha llegado porque ellos no lo han inculcado, pero sí es verdad que yo considero que actualmente les dan las cosas un poco bastante fáciles. Creo que no estamos enseñando a los niños a afrontar realmente los problemas que van a tener en la vida. Bueno, y estaba comiendo, justo hoy, estaba comiendo el Día de la Madre, restaurante chino, había un niño llorando, bueno, la maquinita y a corretear y a llorar por ahí, es como... Oye, es que tampoco hay que pasarse al otro extremo de me desentiendo. No te digo que le hagas un RKO como en el pressing catch o le plaques, pero hombre, dile que está mal, le traes, oye, esto no se puede hacer, estamos en público, tal. O sea, es que en cuanto pasas ese niño, dentro de 3 años, o sea, va a hacer lo que le dé la gana. La adolescencia en ese niño suele ser bastante curiosa. Porque, claro, cuando tú ya intentas ponerle disciplina a ese niño a lo mejor tiene 13 años y te dice, ¿a dónde vas? ¿No me has puesto límites nunca? ¿Y me los vas a poner ahora? No. Yo creo que acabas de decir una de las palabras clave que son límites. Sí, o sea, hay, por un lado, tienes la necesidad de que exista una motivación intrínseca si quieres un cambio, ¿no? Empezando por ahí. Si estamos hablando, por ejemplo, de que quiero realizar un cambio dentro de mi personalidad, tiene que existir una motivación intrínseca. Luego, por otro lado, tienes, por ejemplo, una situación, como hablábamos antes, de ansiedad o un trauma, que hay muchas veces, o una depresión, ¿no? Así más, que creo que se va a ver mejor, que no quieres, pero sabes que debes. La motivación externa ahí es importante, pero sobre todo el no quiero, pero sé que lo tengo que hacer. Eso lo hemos escuchado muchas veces. Y no quiero ir a pasear, no quiero salir de casa, pero lo integro. Hay muchas veces que para casos de depresión un animal de compañía viene muy bien de manera positiva. ¿Por qué? Porque te obliga sí o sí a salir. O sea, es una motivación externa que al mismo tiempo se vuelve intrínseca, ¿no? Se vuelve interna. Y luego la disciplina. O sea, llega un punto en el que efectivamente me tengo que marcar mis límites y decir hasta aquí. Y lo tengo que hacer. Y marcarte de cierta manera la disciplina. Pero al final en los niños es mucho más importante establecer límites sanos que una disciplina, porque la disciplina viene a ser muy autoritaria también. En el programa anterior que tuvimos de educación infantil hablaban mucho del tema de no tener por qué castigar, sino establecer unos límites previos para que el niño sepa que si pasas por aquí, pues a lo mejor es que esta tarde no vas al parque. O está esto desordenado, venga, voy a ayudarte a recoger porque sabes que hay una premisa previa de que tal y tal, que si no, no vamos a no sé dónde. Al final pues es una evolución y yo creo que hemos pasado de un extremo a otro y ahora tenemos que la síntesis, ¿no? El equilibrio. Y luego yo creo que hay, por ejemplo, lo que dices tú de los castigos, que los castigos se apliquen bien. Es decir, no vale de nada que tú le digas al niño en el parque, no, como le has tirado la pala a ese amigo... Te voy a tirar yo mi pala a ti. No, más sencillo. Cuando llegas a casa, no. Tú coges al niño del parque y le dejas 2 minutitos fuera. Tiene que ser al momento, obviamente, claro. ¿Por qué? Porque luego tú les castigas cuando llegan a casa y ni se acuerdan. Un niño dices, ¿y ahora qué vienes? No asocia. Hay una cosa que los psicólogos lo leemos de lejos, que es el patrón de conducta tipo A. ¿Puedes definir un poquito de qué se trata y dónde podemos encontrarlos? ¿En el trabajo? No sé, en ambientes sociales? En muchos sitios. Mucho tipo A. Suelen ser ambiciosos, suelen ser personas muy extrovertidas y suelen ser una figura que coloquialmente conocemos como líder. O sea, suelen ser las personas que movilizan a todo el mundo.
yo te movilizo a ti, movilizo al vecino y todo el mundo tiene que ir en pro. Y si yo tengo una meta, voy a luchar por esa meta hasta el final. Independientemente de lo que haya a mi alrededor, voy a luchar con esa meta hasta el final. Sí, es verdad que luego tienen cosas muy positivas porque son muy persistentes, son muy afables normalmente con la gente. Sí, pero siempre con el objetivo de Sí, yo quiero o esto. sea, son muy rígidos en el sentido de yo tengo que tener sí o sí lo que yo quiero y Al final roza con el narcisismo, ¿no, Jessica? Un poquito. En plan, tiene cositas que dices, oye... Está, a ver, en el punto en el que empieza a afectar y sobrepasar esos límites, ¿no? Hasta qué punto afecta mi vida y la de los demás y obligo a los demás a hacer ciertas cosas, ahí entramos en trastornos de personalidad narcisistas, efectivamente. Que ahora iremos. Otra preguntilla que tenía por aquí es el tema del temperamento. El temperamento es una cuestión que la gente utiliza pues vagamente y de manera, pues ¿qué temperamento tiene esta chica? O ¿qué temperamento no sé qué? ¿Qué es el temperamento? pues mira, antes hablábamos de las bases biológicas de la personalidad. Pues el temperamento podemos definirlo como la base biológica y la base genética. O sea, el temperamento es lo que te viene dado por tus padres. Y luego hay otro término que está ligado a él, que es carácter. Y carácter, por ejemplo, primero lo sustituimos siempre con personalidad. En plan, tenemos una chica con mucho carácter, tú tienes una personalidad fuerte, tienes mucho carácter. Sí, va junto. Cuando realmente no es lo mismo, porque claro, el carácter sí está influenciado en gran manera por tu cultura y por tu entorno. Es decir, si yo vengo de una familia donde las mujeres normalmente son mujeres de mucho carácter y yo he visto a mi madre con ese carácter, yo he aprendido ese carácter. ¿Implica eso que mi personalidad sea fuerte? Para nada. O sea, puede ser que tú seas una persona, pues, por ejemplo, el tipo B, que son súper relajados, súper calmados, y que por aprendizaje tú tengas un carácter súper fuerte y una reacción súper chocante. Y eso lo vemos, ¿eh? Yo he visto muchas personas que de primeras pueden imponer, y seguro que todos conocemos a alguien que impone mucho, y dices, joder, que instintivamente qué fuerza tiene, y luego a lo mejor en un conflicto se hacen chiquititas o directamente son personas que no son conflictivas, que no me interesa el conflicto, sí. Hablando un poco de los tipos de personalidad, ¿podrías decir cuáles hay principalmente? Son el tipo A, que es el que hemos definido como vicioso y tal, el tipo B, que es el que digo yo que es el más tranquilote, el más... Más relajado, la playita, tal... Y luego está el tipo C, que es un tipo de personalidad que a mí, por ejemplo, sí que es verdad que me resultan agradables en un primer momento, que son los de yo nunca estoy triste. Happy Flower Forever. Yo nunca estoy triste, nunca me pasa nada, yo siempre estoy guay, hasta el día que pasa. El día que pasa, pues nos venimos a bajísimo y... Un poco representado por Araceli La Hierbas en Aquí no hay quien viva, ¿no? En plan, todo... Ay, no, sí, no te preocupes. Araceli es una mezcla entre ella y Araceli, pero sí, también está relajada. Suelen ser personas que suprimen completamente las emociones negativas y que, por ejemplo, su afrontamiento siempre es evitativo, en el sentido de yo no me voy a enfrentar a la situación porque esa situación no va conmigo. Me gusta. O no, no me gusta y la sensación que me produce es negativa, así que no voy. No quiero. Hay una cosa, Jessica, y es que dicen que la gente infeliz, cada uno lo es a su manera, pero que la gente feliz tiende a tener muchos rasgos parecidos. ¿Cómo de cierta es esta afirmación? Pues mira, yo creo primero que no podemos definir a la gente como feliz e infeliz, sino que la felicidad es un estado en la que tenemos momentos a lo largo de nuestra vida felices. Y la gente que se puede definir como feliz, o sea, gente que podemos denominar como exitosa o que tiene un estilo de vida que están agradecidos por ello, ¿no? Que les va bien, vamos a decir que les va bien. Posiblemente su día a día sea muy estresante. Lo que pasa es que la capacidad de gestionar esas situaciones y circunstancias la llevan bien. La gente infeliz, sin embargo, está un poco, como comentaba ya ahora mismo, evadida, es como no me hago responsable, esta es mi vida, es lo que me toca, o sobrepasada, pero sin saber gestionarlo, o sin querer responsabilizarse para poder gestionarlo. Porque al final lo que diferencia es lo que hablábamos al principio, cómo tú gestionas las situaciones, cómo te observas, cómo estás llevando tu día a día, qué hábitos estás teniendo, con quién te relacionas. Todo eso, o sea, al final todo el entorno, todo lo que concebimos dentro de nuestra vida es lo que nos está influyendo. Y cómo lo gestionamos es un poco lo que diferencia a unos de otros. Es que digas que es un estado es muy importante porque, claro, tú puedes ver a una persona, pues eso, la ves bien, la ves guay,
pues le va bien de lo que sea y le ves, pues este chaval o esta chavala, pues le va bien, pero a lo mejor toda la montaña o toda la piedra del iceberg que está debajo, a lo mejor está manejando un estrés que a la larga le va a pasar factura. ¿Cuántas depresiones hay que tú ves a la persona súper feliz? Bueno, que de hecho muchas personas con depresión se dedican a hacer felices a los demás. Y luego por dentro están hechos polvo. Bueno, y muchos cantantes, muchas estrellas. Robbie Williams. Robbie Williams. Y yo también añadiría una cosa que, como es un estado, la felicidad lo define cada uno. Realmente tú defines lo que es para ti felicidad, tú defines lo que es para ti infelicidad. Y creo que eso es algo que por el constructo social de felicidad se nos olvida. Y a lo mejor esa persona que está en una empresa súper exitosa, que está ganando un pastizal, que parece que todo le va bien, en el fondo es súper infeliz. Y a lo mejor él estaría más a gusto con estar en el parque tomándose una cerveza con los colegas. Pero tú no lo sabes, porque a lo mejor para ti un concepto que es estar en el parque tomando una cerveza es un coñazo, pero él está a tal punto que para mí la felicidad es estar en el parque. Volvemos a la interpretación subjetiva de cada uno, que no tiene por qué coincidir. Hablando mucho de esto, me surge la curiosidad de si hay personalidades que son más atractivas que otras a nivel objetivo, o que llaman más la atención y por qué. Yo creo que aquí lo primero depende de tu personalidad. O sea, porque yo, por ejemplo, sí es verdad que tengo una personalidad que a mí la gente narcisista me atraen, pero porque me gusta cuestionarles. Entonces, ¿qué pasa? Que eso es morbo intelectual puro. Sí, yo lo reconozco. Eso va con la carrera, yo creo. Sí. Lo siento, pero sí. Pero sí es verdad que depende mucho de tu personalidad. O sea, para mí hay unas personalidades que me van a resultar muchísimo más atractivas que, por ejemplo, para ti. O sea, bueno, tú y yo coincidimos bastante. Sí. A mí Pero sí es verdad que depende mucho de tu personalidad. Es verdad que hay ciertas personalidades, como puede ser, pues, por ejemplo, Robert Downey Jr., el de Iron Man. Es una personalidad que a casi todo el mundo le cautiva. ¿Pero por qué? Porque al final son personas súper extrovertidas. El tipo A, son personas súper extrovertidas. Jack Sparrow es otro gran ejemplo. Casi todos los personajes que Johnny Depp ha hecho son personajes a los que... ¿Podemos decir Johnny Depp? Sí, pero no, en el fondo sí depende mucho de tu personalidad y depende también mucho de cómo esté construido ese personaje. O sea, acudimos al cine porque es donde más fácil se hace. Y obviamente tú vas a conectar 50.000 veces antes con Iron Man que con Aníbal Lecter. Pero por lógica. O sea, siempre vas a conectar más con algo que te transmita positividad que por algo que te transmita miedo o negatividad. Eso está claro. ¿Qué piensas respecto a esto, Jessica? Sí, o sea, que me interesa también saber. ¿No coincidís? O... Sí. Además que estoy de acuerdo con lo del narcisismo. O sea, son personas muy curiosas de analizar. Esa risa malvada. Es que... es muy curioso. Sobre todo, a ver, lo que comentáis, muchas personas que existen famosas tienen ese tipo de personalidad porque al mismo tiempo que llaman la atención, el público que les sigue son los que les levantan, ¿no? O sea, hay una gran cantidad de gente que les gusta que eso. Se identifica con esa forma de ser arrolladora. O sea, tenemos luego el polo opuesto, ¿no? Que son los que tienen bajita autoestima y tal, que al mismo tiempo les admiran, entonces promueven ese tipo de personalidades, porque el guay de clase, ¿quién ha sido siempre? Las que iban detrás, ¿quiénes han sido siempre, ¿no? O sea, desde pequeños, desde la adolescencia. Está súper definido. Sí, la verdad, sirve muy bien para el ejemplo. Sí. Porque sobre todo partimos de que parece que tiene una alta autoestima. Al menos lo muestra. Entonces las personas con alta autoestima llaman la atención porque se ven seguras de sí mismas. A lo mejor no lo son. Claro, de hecho, la mayoría luego internamente no lo son. Claro. Pero la máscara, lo que comentábamos al principio, personalidad, es lo que muestra. Muestra que tiene mucha seguridad y mucha alta autoestima. Entonces eso atrae.
porque instintivamente y a nivel biológico, o sea, ya a los propios animales que te atrae, o sea, entre un sexo y otro, atrae la seguridad, el que sepas que en un momento de confusión, de problemas... Va a cargarse la situación, O sea, ya a nivel biológico. Me gusta que hablemos de los mecanismos de defensa, porque es verdad que, yo que sé, una persona que tiene poca autoestima pues puede tirar para hacerse pequeñito, o puede efectivamente mostrar que tiene más de lo que parece y así mostrarse cómo le gustaría ser, que es el caso pues, de lo que estamos hablando. De hecho, el narcisismo es un gran ejemplo de eso. O sea, el narcisismo, la superioridad, la grandiosidad es puramente un mecanismo de defensa porque no quiero que llegues a mis debilidades. No quiero que veas lo frágil que soy. De hecho, cuando tocas el punto débil de un narcisista, es cuando viene el problema. Se desmonta. Sí. Hablando de relaciones y ya terminando, si nuestra forma de ser no encaja, que sea narcisista o no, o simplemente es una personalidad con la que no cuadramos y ya llevamos unos meses probando y la cosa no funciona. La frase esta de cambia por mí, o es que si me quieres tienes que cambiar, ¿dónde está la lógica de eso? En plan, ¿qué opináis? La lógica es mucho más fácil que tú cambies. La realidad, nadie cambia por alguien. Es decir, tiene que haber un acuerdo. Siempre yo parto de la base que las relaciones son puras relaciones de acuerdo. Contratos. Efectivamente. Y aparte de eso, considero que es el primer paso para que esa relación se vuelva tóxica. Porque yo siempre diré que la toxicidad no solo viene por esta persona es una narcisista y yo soy dependiente. No, viene porque a lo mejor tenéis personalidades que no son compatibles. O estilos de vida que no son compatibles. Y no pasa nada. Y no pasa nada. ¿Qué pasa? Que en el momento en el que tú le dices a la otra persona, oye, tú tienes que cambiar porque si no yo no sigo contigo, ahí ya la estás obligando a hacer una cosa que va en contra tanto de su personalidad, de su estilo de vida, sus creencias y de muchas otras cosas. Entonces, para mí es el primer paso de relación tóxica. O sea, yo, de hecho, para mí es una de las señales de alarma. En el momento en el que a mí una persona me dice, o tú cambias, o esta relación no sigue, tira, que no sigue, que no siga. Ahí tienes. Prefiero que no siga, porque yo puedo acordar contigo moderar ciertas cosas que yo tengo y ciertas cosas que tú tienes. De mutuo acuerdo. Porque es lógico, porque al final cada uno es de su padre y de su madre, y la forma de crianza no es la misma en cada caso. Entonces, yo entiendo que se puedan crear acuerdos. Ahora, yo no voy a cambiar mi personalidad porque tú me lo estés diciendo. Lo que te están proponiendo, que ahora también nos dirá Jessica, es un sometimiento. Sí. Plan, esto, haz esto, que si no, esto no funciona, porque también esa persona tendrá sus ideales y a lo mejor está persiguiendo esos ideales en vez de entender cómo de hecho, es. Suele ser uno de los factores que se definen dentro de violencia de género, tienes que cambiarte tu forma de vestir, tienes que cambiar tu forma de hablar, y ya luego viene el aislamiento y luego viene un proceso bastante seguido. Y es cierto que al final es el primer paso a que las cosas vayan mal. O sea, porque tú no vas a cambiar tu forma de ser porque alguien te diga, oye, es que a mí no me gusta que seas tan extrovertida, ¿vale? Sí, las primeras semanas evitarás hablar con todo el mundo, pero es que en el momento en el que tú salgas, te va a salir, porque te va a salir solo. ¿Qué opinas respecto a esto, Jessica? Yo creo una de las palabras importantes que has dicho es ideal. ¿Por qué? Porque cuando comenzamos una etapa de enamoramiento en la que idealizamos a veces a la persona, entonces tú te haces esa imagen y cuando la empiezas a conocer te das cuenta que esa idealización no es real. Y buscas. Entonces tú quieres que cambie a como tú te lo habías imaginado. Y eso no puede ser. O sea, tú se supone que estás con una persona porque te han gustado ciertos rasgos, la manera de ser, de cómo piensa, sus valores, cómo se comporta. Entonces, tienes que aceptar a la persona para entender que en esa relación le permitas ser. Porque al final las relaciones, una cosa indispensable es poder crecer en conjunto permitiendo ser. ¿Eso qué quiere decir? Todos venimos a aprender, todos venimos a crecer. Entonces, lo maravilloso de las relaciones, que es por lo que a mí me encantan, es porque la persona siempre te va a servir de espejo para ver en qué necesitamos crecer ambos. Ahí vienen los acuerdos, no es el cambiar. Es una interacción constante. Así es. Entonces, la comunicación, el poder decir, mira, a mí me molesta esto. Bien, ¿es mi inseguridad o es porque de verdad estás haciendo algo que a lo mejor deberíamos de valorar en conjunto? No te estoy pidiendo que cambies porque yo tengo que trabajar mi inseguridad, pero a lo mejor tú tienes que modificar ciertas cosas y es un crecimiento continuo de ambas partes. O sea, pedir cambia es lo más fácil. Empieza cambiando tú
para ver qué es lo que te tienes que trabajar, por qué le estás pidiendo a la otra persona que cambie. Porque a lo mejor es que no quieres dejar la relación por algún motivo y prefieres que el otro cambie. Y también hay que distinguir entre cambia y esto me afecta. Claro. Porque lo segundo es totalmente entendible. Oye, esto me está afectando, este riesgo tuyo, pues te lo comunico, a lo mejor podemos llegar a una negociación, pero al menos comunicarlo, ¿no? Que es otra de las bases, la comunicación. Así es. Hablando también de ideales, vamos a hablar de ideales con uno mismo, que son las disonancias cognitivas. ¿Y qué pasa cuando ocurren y por tanto no estás satisfaciendo ciertas cosas? Lo voy a definir como que no hay coherencia entre lo que tú estás diciendo y lo que tú estás pensando. Y ahora voy a poner un ejemplo, porque con un ejemplo esto siempre se ve muy claro. Yo considero que mi pareja me está poniendo los cuernos. Y yo estoy convencida de que me están poniendo los cuernos. Entonces, como estoy convencida, lo que hago es dejar de hablar de mi pareja. Eso, por ejemplo, es simplemente, aparte de dejar de llevar por el pensamiento, inseguridad, celotipia, etc. Es simplemente el hecho de que tú estés pensando, me están poniendo los cuernos, a pesar de que tú no tienes prueba ninguna, es una distorsión cognitiva. Entonces, ¿cómo afecta eso? Pues normalmente, primero nos pone en la defensiva, también es muy importante saber qué tipo de distorsión cognitiva es. Que las hay, o sea, hay un montón de en distorsiones plan, cognitivas. Porque al final si quiero ser vegetariano y como filetes todos los días, cualquier cosa. El pensamiento no va acorde con el comportamiento. No cumple lo que... Todos tenemos disonancias cognitivas. Esto no es nada patológico, es algo que todo el mundo tenemos. ¿Y eso altera la personalidad de alguna manera? Sobre todo tus estrategias de afrontamiento. En el sentido de, yo al final, si ya he pensado que mi pareja se ha liado con no sé cuántas personas y yo estoy convencida de ese pensamiento, no voy a poner remedio. Porque ¿para qué? Si ya lo ha hecho. Independientemente de que no lo haya hecho, pero en mi cabeza está pensando que sí. Entonces, como en mi cabeza está pensando que sí, yo voy a seguir y que esto dure lo que tenga que durar. Entonces, sí es verdad que cambia mucho. Normalmente pasamos a un control más evitativo, a un más... no quiero saber. En stand-by, ¿no? Sí, bueno, hasta que no lo confirme. Sí, pero también depende mucho de la distorsión. O sea, es muy variable y es algo que a todos nos pasa. O sea, hay mucha gente que se lo controla con otro pensamiento. O sea, joder, es que voy a suspender esto. ¿Típica? No pasa nada. Claro, y ahí ¿Cuál es el problema? Estás viendo que tú estás estudiando, por tanto tu comportamiento es de estudiar, pero tu cabeza está diciendo, da igual todo lo que estudias que no vas a aprobar. A lo mejor simplemente el hecho de replantearte el hecho de, bro, que llevo aquí 4 horas estudiando. Algo sabré. 4 horas, algo me tengo que saber. Con distorsión cognitiva laminada. O sea, también depende mucho de la distorsión, depende mucho de tu personalidad y, nunca mejor dicho, y si es verdad que hay mucho trabajo por detrás. O sea, es lo que decíamos antes de la introspección. Para conocer tus distorsiones cognitivas tienes que conocerte muy bien. Sí, es otra cosa más del autoconocimiento, ¿no? Conocer mucho cómo tú vas a funcionar y manejar eso de la mejor manera que puedes. Porque al final, Jessica, si no conoces los ideales que te mueven o no llegas a saber del todo tus metas en la vida, todas estas cosas, ¿cómo serte fiel a ti mismo? ¿No? Hay algo importante que es ya no aprender, porque nos podemos saber las disonancias cognitivas, ¿no? Sino el hacerles caso. Yo me acuerdo de una de las estrategias que me contaron del autobús y en el Monstruos, de no le hagas caso y esas cosas. Entonces, hay veces que por más que quieras autoconvencerte de que lo que estás pensando no es cierto, a veces simplemente lo tienes que pasar por ello y dejarlo ahí, pero no prestarle atención o prestarle la mínima atención. En esas ocasiones sí que a mí, por ejemplo, me ha servido más el hecho de desviar el foco atencional. Si ese pensamiento rumiante, para los que rumiamos ahí mentalmente... Qué importante lo del foco. Sí, claro, sí, o sea, desviarlo a otro tipo de actividad que a ti te haga bien, que sepas que te va a desviar un poco la atención de ahí, porque a veces entramos en unos bucles muy malos. Sí. Claro, entonces está bien el ser capaz de analizar eso y de afrontarlo y decir, a ver, pero en otras ocasiones, si no tienes más, búscate otra actividad que te pueda... Para terminar, ¿vale? Tema estrella, TLP. ¿Quién quiere empezar? Tema súper de moda, trastorno límite de la personalidad. Vamos a intentar ser breves porque llevamos casi una hora de programa, pero... Sí.
Un pequeño esquema sobre el TLP y sobre si ahora puede, como en su caso también ha pasado con el TDA, que no implica que no haya realmente, pero sí que puede ser que haya ahora mismo un sobrediagnóstico, ¿no? Pero cuéntanos primero un poquito los rasgos, ¿vale? Para que lo entendamos y a partir de ahí ya vamos. Pues yo el TLP siempre lo defino por un rasgo. Hay muchos, ¿vale? No es solo uno. Pero yo siempre lo defino por un miedo al abandono y una emocionalidad excesiva. Esas son las dos básicas y las dos que se producen en casi todos los TLP. ¿Miedo al abandono? Pues porque aquí nos metemos a un tema de apego, nos metemos a un tema de a lo mejor mis papis no han podido estar conmigo en determinadas situaciones y yo me he sentido abandonada. Eso ha hecho mella ahí mentalmente. Y está ahí, y entonces lo que produce es que si tengo una emoción positiva, la voy a sentir a tope. Por ejemplo, algo que les pasa mucho a los TLP es: tú eres mi amigo y eres mi amigo de por vida, aunque te acabo de conocer Totalmente de acuerdo. semana. La lealtad es como Porque su yo Dios. necesito a alguien a mi lado. Sí. ¿Qué pasa? Que ese TLP, según te conoce, va a hacer todo lo posible para quedarse contigo. Y tú dices, jolín, qué agobiante, porque es verdad que cuando tú no lo tienes te puede estar la sensación de rechazo, en plan de, relaja, que no es para tanto. Claro, pero hay que pensar que esas personas en su cabeza lo que tienen es que si yo no cuido a esta persona, me va a abandonar, se va a ir. Y como se vaya, yo lo voy a volver a pasar súper mal. Entonces, como yo no lo quiero volver a pasar súper mal, te voy a cuidar todo lo posible. Luego, estamos hablando de un trastorno de personalidad. Son patologías que son fijas en el tiempo. Es muy difícil, llegas a controlar ciertos síntomas, pero eso lo tienes siempre. Y, por ejemplo, las ideas intrusivas que ellos tienen son tan potentes muchas veces que hasta para ellos es muy difícil luchar contra ellas. O sea, incluso cambiar el foco es muy difícil para ellos porque al final son ideas que están bum, bum, y bum, bum, todo el rato en tu cabeza. Tiene que ser muy agobiante. O sea, que quien no lo tiene no puede ser consciente de él. Es que sensación de agobio me dan. O sea, porque al final tú estás siempre esperando o en estado de alerta que esa persona se va a ir. Aunque esa persona te esté asegurando por activa y por pasiva que no me voy a ir, que sigo aquí, que me da igual como la cantidad de conductas que hagas, que yo sigo aquí. A ellos les da igual, porque en su cabeza siempre va a estar el me va a abandonar, me va a abandonar. O sea, para mí es uno de los trastornos más... No, y que si tienes además una emocionabilidad muy alta, también exige mucho autocontrol. Sí. O sea, porque si al final yo voy a ir a este sitio y sé que puedo reaccionar muy tal, pues ¿qué hago? No voy a este sitio. O si me tomo 3 cervezas, ya a lo mejor tal, no me las tomo. Entonces, implica una revisión constante también. A mí, una de las cosas que más me gustaría dentro de mis visiones a nivel social es la educación emocional, porque estas cosas y tanto trastorno yo creo que también se producen con una base muy social, muy cultural, muy del entorno. Si fuéramos capaces de comprender todos lo que conlleva para esas personas vivir esa situación de manera constante, viviésemos en una empatía mayor. Ojalá, ¿no? Es decir, te comprendo y existen muchas personas que lamentablemente son el polo opuesto de esa situación, retroalimentan todo ese miedo y generalmente es a las que se vinculan. ¿Para qué? Para aceptarme y decir, reafirmarme continuamente que tengo razón. No lo he dicho, pero sí es verdad que son personas que tienden muchísimo a la conducta de riesgo, muchísimo. Claro. Si me tengo que drogar, voy a drogar. Adelante. ¿Qué pasa? Que cuando yo estoy dentro del entorno de drogarme, yo tengo gente a mi alrededor. Y gente que a mí no me va a dejar. ¿Por qué? Porque estamos consumiendo todos. ¿Qué pasa? Que en el momento en que no hay para consumir, ¿qué pasa? Que te quedas sola otra vez. ¿Por qué? Porque realmente no estás ligada y vinculada a esas personas por que haya un vínculo. No, tú estás vinculada a esas personas porque hay un externo. Y compartís una conducta que la estáis compartiendo. En el momento en el que esa conducta desaparece, vuelves a estar solo. El problema es que se vuelve adictivo, porque claro, dado que a mí lo que me hace sentir bien es eso, pues voy a promover vivir ese tipo de situaciones de manera más constante, porque es lo que a mí me da esa sensación de gratificación. Sí. Bueno, vamos a terminar ya porque es que quería abrir el melón de las neurodivergencias y los tipos y eso ya es que van a ser 3 podcasts como mínimo. Pero sí que es verdad que en el futuro me gustaría contar con vosotras para temas como el autismo, el TDA,
pues ciertos trastornos que sí que de alguna manera, tanto biológica como contextualmente, pues te cambia la personalidad o al menos te hace tener otras herramientas distintas, ¿no? Otras concepciones distintas. Muchísimas gracias por haber venido, Nerea, Jessica. Y nada, terminamos aquí el programa. Espero que os haya gustado, que os haya servido, que os haya resuelto muchas dudas y nos vemos en el próximo. Hasta luego.